respectiva. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 22 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Soraya Bañuelos de la Torre, autora de la misma. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una América, el hijo de un minero en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Nelson Mandela. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros legisladores. La presentación de esta iniciativa tiene como finalidad que la expedición de actas de nacimiento para trámites escolares tenga el carácter de gratuito. Me permito, con las consideraciones de las normas de carácter federal y local y nuestro propio reglamento, omitir el fundamento legal y solicitar se me permita dar lectura a la iniciativa. Adelante, diputada. En México hay más de 14 millones de personas que carecen de acta de nacimiento como identidad oficial, situación que vulnera los derechos de los menores y los expone a situaciones como la explotación, la sustracción o la trata de personas. La pobreza extrema es la razón principal por la cual las personas no cuentan con acta de nacimiento o no llevan a sus hijos recién nacidos a registrarse, pero también la falta de información que, aunado a que existe un bajo número de oficinas y kioscos del registro civil, dificultan a los individuos regularizar sus documentos. Hoy en día, el acta de nacimiento es un documento que brinda identidad a las y los mexicanos, porque es así como se reconocen sus derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Tener un acta de nacimiento es un derecho que tutela la identidad. Fue adicionado en el artículo 4 constitucional para establecer que toda persona tiene ese derecho a ser registrado de manera inmediata posterior a su nacimiento. Este artículo de la Constitución Federal, en su párrafo 8, establece que el Estado debe garantizar el cumplimiento de estos derechos y que la autoridad debe expedir gratuitamente la primera copia certificada del registro de nacimiento. Como se puede apreciar, en esencia, se considera por una parte que el registro de nacimiento debe de ser gratuito en cualquier momento, sin importar la edad de la persona, ya que se trata de un derecho humano de carácter universal e imprescriptible. Diversos tratados internacionales, incluso la Convención de Derechos del Niño, obligan al Estado a garantizar la inscripción inmediata de todos los niños después de su nacimiento y a respetar el derecho que tienen a preservar su identidad, incluido el derecho a la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de acuerdo con los textos de los artículos establecidos en las fracciones 720 y 821. Sin embargo, hoy debemos, como legislatura, ir más allá. Tenemos que buscar alternativas que ayuden a la economía familiar. El día de hoy, el acta de nacimiento es un requisito que piden las autoridades educativas para realizar todo tipo de trámites, lo que genera un gasto a las familias zacatecanas. Es importante mencionar que el promedio de hijos por familia en nuestro estado, según el INEGI, es de 2.8 hijos por familia y que dicho documento tiene un costo promedio de 75 pesos en las oficinas de las presidencias municipales y de 99 pesos en los kioscos del registro civil. De tal suerte que una familia que vive con el salario mínimo y que tiene varios hijos, tendría que destinar el equivalente a poco más de 3 días o más de su salario para cumplir con el requerimiento de un acta reciente para la inscripción escolar de sus hijos en una institución educativa. Según cifras del Coneval, el equivalente al 15% de los trabajadores en México tiene un salario mínimo como percepción. Y cabe destacar que en promedio, un estudiante acumula en su vida más de 18 actas de nacimiento,
durante los procesos de inscripción y reinscripción a instituciones académicas. Es importante que los trámites de actas de nacimiento para fines escolares sean gratuitas, en beneficio de las familias zacatecanas. Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta soberanía el proyecto de decreto que adiciona el artículo 22 del Código Familiar del Estado de Zacatecas, en los siguientes términos. Las certificaciones de las copias del acta del registro de nacimiento para trámites escolares del nivel preescolar, básico y medio superior no serán sujetas a cobro en derechos de expedición. Dichas certificaciones deberán señalar lo siguiente: certificación gratuita válida para trámites escolares. Actualmente el Código Familiar del Estado de Zacatecas prescribe la obligación al director de las oficinas del registro civil y a los jefes de su archivo a expedir el acta de nacimiento, y proponemos que la redacción del artículo 22 se modifique para quedar en los siguientes términos. Toda persona puede solicitar copia certificada de los actos del registro civil o de los documentos de su apéndice, así como la certificación y expedición gratuita para trámites escolares, misma que tendrá la inscripción en el acta válida para trámites escolares, y el director, los oficiales y el jefe de archivo están obligados a expedirla. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2, se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. Es cuanto. Diputado presidente, si la diputada